manejarlo tranquilamente, sin necesidad de tanta preocupación. Obviamente hay algunas características de las que vamos a comentar y de las que se pueden ayudar ya de algunos exámenes, y cuando ya hay complicación, pues los pueden enviar a un centro de salud o a un hospital, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre enfermedad diarreica aguda. Yo creo que como les repito, es un tema bastante importante. Ojo que esto es una clase, probablemente al término de esta reunión, la mayoría, yo siempre acostumbro a comentarles algo, sobre todo algunas alternativas que vienen en el examen, así que hay que prestar atención. Ya, igual les voy a pasar las diapositivas al final a la delegada. Bueno, vamos a empezar con la definición. En realidad la OMS hace una definición en general, porque en realidad han habido otras definiciones en particular, ¿no? Pero la que más se ha aceptado es esta, la de la OMS, ¿no? En donde dice que hay producción de heces, obviamente, más de 3, ¿no? Y que la consistencia, o sea, es más fluida, la consistencia es disminuida por lo menos en 24 horas, o sea, 3 deposiciones en 24 horas, ya hay que ir considerando que puede ser un cuadro diarreico agudo. Ojo, esta es una definición obviamente en general, porque ustedes pueden tener una persona de repente comió algún alimento o alguna fruta o alguna sustancia que puede hacerle las deposiciones más líquidas, más blandas, y no es diarrea, ¿no? Pero en términos generales, la definición por la OMS es esta, ¿no? Entonces, por lo menos con eso nosotros nos vamos a ir guiando y decimos, pues, una persona, un paciente que tiene esta cantidad de posiciones, ya lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, le agrega inclusive ahí, esto ya es para una diarrea infecciosa, más que para una definición como diarrea, ¿no? Que hay sangre, moco, porque no todas las diarreas van a tener eso. Pero de todas maneras, el concepto básico que se deben llevar es la producción de 3 o más deposiciones líquidas, obviamente de consistencia disminuida, ¿no? En 24 horas. Es lo que en realidad ustedes ya conocen, ¿no? Hay una clasificación evolutiva. A mí en realidad me es práctico esta imagen, este gráfico, ¿no? Diarrea aguda, menos de 14 días. Obviamente hay pacientes que tienen 14 días de diarrea, pero en algún momento disminuyen la frecuencia o disminuyen la cantidad, ¿no? Entonces, hay personas inclusive que en algún momento no tienen diarrea y vuelta sigue, ¿no? Es una diarrea aguda, se considera hasta 14 días, ¿no? Entonces, hay una diarrea persistente, o sea, un término intermedio entre 15 a 30 días, y hay diarreas crónicas. Obviamente las diarreas crónicas que son poco frecuentes, más asociadas a algunas patologías o algunas comorbilidades. Por ejemplo, un síndrome de Crohn, por ejemplo, una patología con una alteración intestinal, ¿no? Una colitis. Hay algunas patologías asociadas para esta diarrea crónica. Los pacientes con cáncer de repente en algunos casos pueden tener diarreas no persistentes, ¿no? Más de 30 días significa que puede ser 1 o 2 3 días seguidos, no hace una deposición 1 o 2 días y luego persiste la diarrea, ¿no? Esporádicamente. Entonces, más de 30 días se considera crónica. En realidad, esta es una clasificación bastante práctica para tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver sobre la etiología. He creído conveniente esto. Miren estos cuadros, en realidad estos cuadros son bastante prácticos para no llenar una diapositiva de tanta letra, ¿no? Importante que es, la clasificación lo van a tener ustedes presentes, ¿no? Hay bastantes cuadros de clasificación, pero lo que sí interesa es primero ver, ¿no? Una diarrea acuosa, que también lo pueden dar otras sustancias. Hablo de sustancias porque puede ser de repente algún fármaco u otras, ¿no? Siempre hablan los cuadros sinópticos en la literatura, hablan de lo más común, ¿no? Entonces, acá los virus que generalmente dan este tipo de diarrea, y como dice ahí, ¿no? Son causas virales sobre todo
en la ciudad, considerando esto que son adultos en entorno con altos recursos, con buenos recursos. Casi no se da acá la contaminación fecal oral, son menos frecuentes. Eso de fecal oral más en población de riesgo, ¿no? En poblaciones geriátricas, en los pacientes que no tienen recursos económicos. Pero esto de acá no. Miren la relación. Miren la relación, generalmente son más virales, ¿no? Por estaciones, por algunos alimentos congelados, como ven acá. Por ejemplo, esto de acá, periodo de incubación para para este virus es 24 a 48 horas. Generalmente las diarreas virales son de corta duración, ¿no? Eso sí hay que tomarlo en cuenta, a tenerlo presente, ¿no? En el momento de evaluar al paciente, ¿no? ¿Dónde son las fuentes comunes, ¿no? Como ven ahí, mariscos, alimentos preparados, verduras, frutas, ¿no? No es tan más común como les decía, la población del campo que, bueno, no tiene buena higiene, que tiene otros factores de riesgo. Entonces, como se dan cuenta acá en este cuadro, ven que la contaminación es por alimentos, sobre todo las diarreas virales, ¿no? Y otras pistas que te pueden dar, sobre todo para este tipo de virus, el norovirus, ¿no? Son esto de acá, ¿no? Generalmente mariscos, generalmente centromédicos, escuela, guardería, cruceros. Son de repente una persona que tiene buena higiene, que es precavido en los alimentos, pero que se va a esos lugares y se puede contaminar, ¿no? Se puede contagiar de tipo de diarrea, ¿no? Las diarreas comunes en la mayoría son por los criptosporidios, ¿no? Son bastante, perdón, Clostridium, ¿no? Acá en el hospital el Clostridium es bastante común, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ¿ya? Eh, Acá estas características o pistas, como dice ahí, a tener en cuenta sobre todo para el tipo de germen, ¿ya? Sobre todo estos dos primeros, Clostridium perfringens, no es tan común, pero miren dónde lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, esto de acá es importante, sobre todo esta diapositiva, para ver dónde podemos sospechar, en qué paciente podemos sospechar una diarrea viral. Las bacterianas, más adelante vamos a ver las causas, pero dentro de las bacterianas, pues lo característico de la fiebre en virales, generalmente las fiebres son bajas, ¿no? 37,5, 38,5 máximo. Pero cuando hay diarreas bacterianas, las fiebres son más altas, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Ya las deposiciones generalmente van a ser con moco, con sangre, como dice ahí, ¿no? En realidad hay un proceso inflamatorio. Ya después vamos a por lo menos hacer lo más característico de quienes pueden hacer una diarrea sanguinolenta, una diarrea con tenesmo, con pujos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren acá, bueno, ¿quién no ha escuchado una salmonelosis, ¿no? Generalmente, y eso lo hemos comentado creo en la clase para mi grupo, generalmente las diarreas son cortas, en una tifoidea la mayoría cursa con diarreas cortas, pero también con estreñimientos, ¿no? Es característico sobre todo la salmonelosis. Pero en este caso, como vemos acá, ¿no? Esta diapositiva, mírenlo, sobre todo dónde y con qué tipo de alimentos podemos contagiarnos, ¿ya? Eso es lo característico y por lo que está esta diapositiva, ¿no? El Campylobacter igual, ¿no? Sobre todo en este tipo de alimentos, ¿no? Y la Escherichia coli enterohemorrágica, que es la que generalmente da estas características, no más en pacientes adultos, en pacientes mayores, ¿no? Algunos dicen en la edad extrema, pero estas diarreas sí son un poquito más largas, ¿no? Son las que dan inclusive más molestias con dolor abdominal, con cólicos, ¿no? Generalmente están asociados a esto. Las diarreas por bacterias generalmente da esas características, ¿no? Hay fiebre, hay dolor, hay tipo cólico, y lo que es característico, bueno, vamos a ver más adelante, cuando hay toxinas generalmente hay más vómito, ¿no? Hay que diferenciar eso y guiarnos por lo menos de esas características clínicas
para dar un enfoque diagnóstico. Y de las causas parasitarias, pues más adelante tenemos unas diapositivas para ver sobre todo qué parásitos, ¿no? Pero la yardiasis es común, ¿no? El Cryptosporum, pero dentro de los parásitos, por giardia, quien no se ha infectado en algún momento, tal vez ustedes, es común esta infección, ¿no? De estos parásitos, ¿no? Igual miren dónde podemos contagiarnos, ¿no? Entonces, importante ver estos cuadros, ¿ya? Porque ahí están las características de las infecciones que están ocasionando estas bacterias. Hay factores de riesgos. Y lo digo, le he puesto esta imagen de acá, estos, sobre todo a nivel de la dentadura. ¿Por qué? Porque se ha encontrado a pacientes con diarreas por esto, ¿no? Bueno, la higiene ustedes seguro en algún momento han visto, o algunos de ustedes tendrán tener mucho cuidado con esto. Y por los factores de riesgo, ¿dónde están? En los alimentos, ¿no? Los alimentos no bien cocidos, la higiene sobre todo a nivel de la ducha, de los baños, ¿no? Las frutas, las verduras, generalmente son factores de riesgo para los niños y sobre todo para los adultos mayores, ¿no? Son factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes más? Los desnutridos. Generalmente los desnutridos tienen mucho más de ventajas en la recuperación cuando hay una infección por una bacteria. Generalmente los niños, ¿no? Son los que más tienen este riesgo. Y pues las aguas, ¿no? Las aguas contaminadas, como ven esa representación, en realidad son todos factores de riesgo que ustedes, bueno, saben, lo han visto y definitivamente ustedes van a tener en cuenta cuando hagan un enfoque diagnóstico para un paciente. Más o menos esta diapositiva es para ver las características, ¿no? De las diarreas, ¿no? Como dice ahí en el cuadro A, generalmente son virales, ¿no? Estas diarreas verdosas, medias acuosas son generalmente virales, ¿no? Por el rotavirus, como dice acá. Y estas heces de acá como agua, como agua de arroz, generalmente es el cólera. Hay otras como las Escherichia coli enteroinvasivas, también puede dar este tipo de diarreas, ¿no? Entonces, más o menos para diferenciar es esa diapositiva. Esta imagen es la representación de los líquidos, de los que se ingiere y de lo que se elimina la cantidad. Por lo menos hay esa representación, ¿no? Miren, en término medio, cuando se ingiere vía oral 2 litros, la cantidad que se va a proporcionar al sistema digestivo, 2 litros en promedio vía oral. ¿Qué más? Las glándulas salivales también proporcionan líquidos en 24 horas, por lo menos hasta 1,5 litros, ¿no? El estómago igual, el hígado con las secreciones más o menos 500 mililitros, ¿no? El páncreas, y se elimina en la parte intestinal, ¿no? A nivel del intestino delgado, a nivel del colon, y al final, a nivel de heces, en las heces, se elimina más o menos esta cantidad de agua, ¿no? 200, 250 dicen algunas literaturas, en promedio, ¿no? Más o menos para tener la idea. ¿Por qué esta diapositiva? Ojo, al final, y acá seguro van a salir muchas interrogantes, hay que tener cuidado. Ahora vamos a ver sobre la diarrea por virus, como les decía, ¿no? Tienen muchos mecanismos, muchos, ¿no? El mecanismo principal de un virus es sobre todo el daño de la mucosa del intestino, ¿no? Hay una actividad enzimática que lesiona las velocidades, que lesionan las enzimas, hace inactivas las enzimas, de tal forma que no se puede degradar con mucha facilidad los alimentos. Y entonces, por decir, ustedes ingieren algún alimento, un ejemplo práctico, el arroz, no se degrada porque las enzimas no lo degradaron totalmente. Y entonces esa cantidad de alimento que no ha sido tan degradada actúa como una sustancia que va a absorber agua, ¿no? Como una sustancia osmótica. Por ejemplo, tienes un paciente con diarrea
y le das más azúcar o algo azucarado, algo dulce, le vas a ocasionar más diarrea. Obviamente teniendo en cuenta la causa de la diarrea, en este caso en el virus, tú le das a un paciente o a alguna persona algo azucarado y probablemente ocasiones más diarrea, porque estas ocasionan generalmente diarreas osmóticas, ¿no? Como ven ahí, un ejemplo es el rotavirus, que es un virus común que ocasiona diarreas, sobre todo en niños, y ven cómo lesiona, ¿no? Cómo lesiona la parte de las velocidades, ¿no? Y ahí también hay algunas alteraciones enzimáticas, de tal forma que estas velocidades no tienen la misma capacidad de absorción y entonces los alimentos que no se han degradado bien no van a tener buena asimilación y probablemente actúen como sustancias osmóticas, o sea, actúan como sustancias que absorben agua y se va a arrastrar con todo y ocasionar una diarrea de este tipo, ¿no? Entonces hay que tener presente cómo se está ocasionando la diarrea, ¿no? Generalmente los virus, como hemos visto más adelante, es vía fecal oral, ¿no? Con los alimentos de repente contaminados, no bien lavados, ¿no? Generalmente afecta la parte del intestino delgado, ¿no? Que es más común. Y como decíamos anteriormente, son autolimitadas, 1, 2, máximo 3 días, ¿no? Son generalmente diarreas de corta duración, ¿no? No olvidar, diarreas de corta duración. Hay algunas bacterias que también tienen corta duración, pero hay algunas que sobresalen, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Y cuando tú haces un cultivo, haces un examen, porque la mayoría dice reacción inflamatoria, pero hay otras en donde estás en duda y dices, hágale un coprocultivo. En esos coprocultivos, generalmente los cultivos de heces, no vas a encontrar ahí leucocitos. Tú sabes que los leucocitos generalmente están más en las diarreas bacterianas. Nosotros decimos, sácale una reacción inflamatoria y vas a ver leucocitos en cantidad, ¿no? Entonces, por lo menos de ahí nos guiamos, ¿no? En estas diarreas ocasionadas por virus, no vamos a encontrar generalmente leucocitos. Y bueno, para algunos casos como para Clostridium, generalmente se busca una reacción por antígeno, ¿no? Generalmente el rotavirus, que es el virus más común, generalmente se hacen reacciones de antígenos virales, pero si tú le das hidratación y le das sintomáticos, generalmente el paciente va a mejorar, ¿no? Es un virus, generalmente no necesita antibiótico y el paciente mejora. Ahora, las diarreas causadas por bacterias. Pueden ser que estas bacterias invadan, como la Escherichia coli entero, la Escherichia coli, ¿no? Las variedades, las 4 variedades dentro de las cuales pues hay una que ocasiona una diarrea disentérica, ¿no? Sobre todo hay una invasión a nivel intestinal y ocasiona esas deposiciones con moco y con sangre. ¿Por qué? Porque la bacteria invade, lesiona y ocasiona sangrado. Ese moco ocasiona ¿de dónde? De las mismas, de las criptas. Ahí nosotros tenemos secreciones mucoides, que son inmunoglobulinas que actúan como mecanismo de defensa, obviamente, ¿no? Pero ese moco que está ahí a ese nivel, está siendo prácticamente esa célula dañada y por lo tanto va a ocasionar este tipo de diarrea, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Como son bacterias generalmente, en cualquier proceso infeccioso, las primeras células que acuden a nuestra defensa son los leucocitos, ¿no? Y dentro de ellos, pues los polimorfos nucleares son los que están ahí a la cabeza, son los que generalmente van a encontrar la primera reacción, son los que, como dicen, están en la primera línea de la defensa. Entonces, por eso es que cuando tú dices sacar una reacción inflamatoria y vas a encontrar ahí este tipo de leucocitos, ¿no? Los polimorfos nucleares, ojo con eso, ¿ya? Entonces, bueno, ahí, como dice, va a actuar como agente patógeno, pues, las bacterias, ¿no? Y de las más comunes de este tipo de diarrea disentérica, la Shigella, el Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli, enteroinvasiva,
ya, Escherichia coli enteroinvasiva, ¿no? Como les decía, ¿qué acción? Laceración, lesión, van a hacer un proceso inflamatorio porque hay una reacción célula y bacteria. Entonces se va a dar una reacción bastante marcada, entonces va a ocasionar ese daño, ¿no? Ese sangrado, ¿no? Entonces, también una salmonela no tífica, acuérdense que hay tífica y no tífica igual, ¿no? Van a ocasionar un proceso inflamatorio siempre cuando hay una reacción, una bacteria o un antígeno o con un anticuerpo, siempre va a haber un proceso inflamatorio, hay toda una reacción, ¿no? Como dice acá, liberación de prostaglandinas, ¿no? Y aumento de adenilciclasa y finalmente van a ocasionar la diarrea, ¿no? Todo eso es un proceso que se da sobre todo en diarreas por bacterias tipo disentéricas, en donde la causa es la invasión de estos gérmenes, no se olviden. Oh, ya. Y bueno, otro tipo de diarrea es las disentéricas. Otro germen característico es la shigella. Bueno, igual ustedes han visto diarreas por Escherichia coli, pero las shigellosis también son muy frecuentes y son las que van a ocasionar igual invasión, ¿no? Y como ven aquí, la diarrea generalmente en este caso va a haber fiebre, va a haber dolor y las diarreas son voluminosas, ¿no? Generalmente mucosanguinolentas, casi parecido a la anterior, ¿no? Hay una secreción mucosa, hay sangrado porque hay invasión, ¿no? Y este tipo de diarrea por shigellosis está ocasionando un tenesmo rectal, ¿no? Esa sensación de querer hacer deposición y a veces hacen la deposición y pareciera que no hicieran y tienen esa sensación de volver a hacer y entonces está dándose esa característica, esas molestias que son bastante incómodas para la persona, ¿no? Bueno, y acá lo que está descrito, ¿no? Sobre todo los serotipos, bueno, hay varios serotipos, pero lo que me interesa de esta diarrea, de este tipo de diarrea baciliar es que hay calambres abdominales parecido al cólera, ¿no? Recuerdan el cólera, pero aquí hay una diapositiva más adelante, parecido al cólera, ¿no? En donde se dan los calambres abdominales, entonces hay, digamos, toda una alteración hidroelectrolítica ocasionado por este tipo de diarrea, ¿no? Hay diarreas también secretoras ocasionadas por toxinas. Y esto de acá sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? He tratado bueno, de ver esta diapositiva porque la toxina se fija al receptor. Cuando algo se fija a un receptor celular, cualquier tipo de célula que sea, una célula a nivel respiratoria, a nivel intestinal o a otro nivel, a nivel renal, porque son diferentes tipos celulares, que van a estimular? Van a estimular secreciones de sustancias que están en su entorno. En este caso, agua y electrolitos, ¿no? Y esas toxinas son las que te producen náuseas, te producen vómitos, te producen un montón de síntomas. Son las toxinas. Ojo, estas infecciones diarreicas por toxinas pueden llegar a ser muy, muy, muy muy complicada, ¿no? Hay personas que no toleran generalmente una deshidratación por este tipo de diarreas, sobre todo por toxinas, y a veces hacen complicaciones, ¿no? Entonces, esto de acá, para mencionarles, ¿no? Es causado por toxinas que generalmente se fijan a los receptores y estos son los que ocasionan todo ese desenlace que al final ocasionan la secreción de agua y electrolitos, ¿no? ¿Y qué agentes principalmente? Porque hay muchos otros, ¿no? ¿Qué agentes principalmente? La Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? El Staphylococcus aureus. Ojo con este germen, el Staphylococcus aureus. Es un germen muy agresivo. Si ustedes ven de repente una invasión pulmonar por Staphylococcus aureus,
le va a ocasionar una tremenda, tremenda descompensación del paciente, ¿no? Es muy agresivo este Staphylococcus aureus. Entonces, cuando hay una infección por Staphylococcus aureus, sobre todo las toxinas, generalmente pueden ocasionar una sepsis y el paciente puede llegar a shock. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Y esto dónde lo vas a obtener? Pues de los cultivos, ¿no? Siempre que haya una infección o una diarrea y sospechas que sea una bacteriana, de todas maneras pídele un coprocultivo y una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Le he puesto esta diapositiva porque en realidad hay algo que ver acá, ¿no? No es tiempo de cólera, han habido tiempos de cólera, sí, pero lo característico, y ojo, es un tipo de diarrea acuosa, ¿no? Muy profusa, con pérdida de electrolitos. ¿Y qué electrolitos se pierden principalmente en este tipo de diarreas? En algunos reportes se han encontrado hasta 40% de pérdida del potasio. Por eso es que los pacientes les da calambre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una contracción por falta del potasio. Y esa contracción ya no, como el potasio sirve para contraer y relajar, sobre todo a nivel celular muscular, este potasio se disminuye y va a tener estos calambres. Se contrae el músculo y ya no hay, digamos, una actividad de este electrolito para relajar el músculo. Por eso es que se queda contraído. Es como cuando ustedes hacen deporte de repente de forma exagerada y pierden estos electrolitos y lo que se va más es el potasio y ocasionan esto. ¿Y cuál era el riesgo? ¿Y por qué hay reportes de estas diarreas en esos tiempos del cólera? Los pacientes se morían y se morían chocados, se morían porque había una tremenda deshidratación. Probablemente, y eso es lo que reportan las literaturas, sobre todo antiguas, que probablemente los pacientes han dormido, han fallecido por un paro. Ustedes saben que cuando hay potasio bajo, pueden hacer paro en diástole. Entonces, hay que tener en cuenta que el potasio es un elemento muy, muy fundamental para la función muscular, la función celular. El músculo cardíaco es uno de los principales tipos de músculos que necesitan eso porque se está constantemente contrayendo y relajándose. Entonces, en este tipo de diarreas, por eso lo consideré para tener en cuenta, una diarrea acuosa, generalmente hay que tenerlo bien presente y sobre todo hay que ver, hay que dosificar electrolitos y tener en cuenta sobre todo el potasio. Obviamente se pierde también cloro, se pierde también sodio, inclusive vas a encontrar una hiponatremia, perdón. Bicarbonato también se puede perder, pero lo más importante acá es el potasio, ¿ya? Entonces esta diapositiva era más para eso. Bueno, hay dos variedades, como dije ahí, ¿no? Todo lo que describen, las toxinas que ocasionan también, por eso es que ocasionaban dolor, ocasionaban unas diarreas muy, muy, muy acuosas. Me interesó más la clasificación sindrómica porque en realidad un cuadro diarreico no es generalmente, digamos, no es tan definido las características de las heces que ustedes ven a veces, como pareciera que fuera osmótica, pareciera que fuera una acuosa. Entonces, la clasificación sindrómica, interesante para definir sobre todo cuándo hay un proceso inflamatorio y cuándo no es un proceso inflamatorio, ¿no? Generalmente la invasión por bacterias ocasionan un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, miren estas características en donde con esto uno va a decidir y va a determinar cómo vas a corregir, qué vas a reponer en este caso, ¿no? Por ejemplo, la diarrea inflamatoria, ¿no? Frecuente en donde hay poco volumen, ¿no? Hay un proceso más inflamatorio, pero los volúmenes son pocos, ¿no? En cambio, la diarrea no inflamatoria generalmente son voluminosas. Por ejemplo, tú tienes
te comiste algo que el intestino no lo puede degradar y trata de eliminarlo. Y como trata de eliminarlo, el intestino está que se contrae, y se contrae, y se contrae, y todo lo que estás ingiriendo lo pasa nomás, lo pasa. De tal forma que trata de expulsar esa sustancia que no es digerible y se ocasiona la diarrea. Y por eso es que son volúmenes amplios. Ojo con eso, ¿ya? Sangre o moco en heces, ¿no? Generalmente esto se da en la diarrea inflamatoria. ¿Por qué? Porque hay invasión, ¿no? Les dije que en la diarrea generalmente las bacterias ocasionan un proceso inflamatorio, hay una reacción y por lo tanto va a haber daño y va a haber sangre y moco, ¿no? Por la lesión que ocasionan eso, ¿no? Hay un dolor en fosiliaca izquierda, generalmente, ¿no? Las diarreas inflamatorias generalmente se dan en ese flanco, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Miren en dónde se dan las no inflamatorias, ¿no? Generalmente en mesogastrio. La fiebre es frecuente, acuérdense que hay invasión, hay lesión y va a haber un proceso inflamatorio y va a haber una fiebre de por medio por la invasión de las bacterias, ¿no? Hay una urgencia, hay un tenesmo y un dolor rectal. Tenemos la sensación de querer hacer deposiciones a cada rato, ¿no? Y la localización preferente es el colon. En donde hay poco volumen son colónicas, en donde los procesos inflamatorios se efectúan con más frecuencia, ¿no? Y como dice abajo, pues, ¿quiénes lo ocasionan este tipo de diarreas? ¿No? Los agentes que invaden la mucosa intestinal, ¿no? En donde pues va a haber, como dice ahí, fiebre, bradiotaquis, dolor abdominal. Bueno, bradicardia, creo que sí recuerdan sobre todo la salmonelosis, ¿no? En donde se ocasiona generalmente bradicardia, cuando debería ser una taquicardia reactiva, tratando de compensar el flujo que se pierde. En cambio, en la salmonelosis hay una bradicardia, contrario, hay otros factores que influyen ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta esos datos, ¿ya? Igual en el otro lado, quienes lo ocasionan esta diarrea no inflamatoria, ¿no? Para el diagnóstico, bueno, ustedes ya saben que hacer un diagnóstico influye, pues hay que tener en cuenta primero la anamnesis, el examen físico, algunas ayudas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, en las funciones vitales, un paciente que está deshidratado y que está con pérdida, ya con un buen porcentaje de pérdida de líquidos, generalmente va a estar taquicárdico y la presión va a estar baja. Lo primero que vas a evaluar cuando llega un paciente por diarrea, y ojo, cuando tú recibes un paciente con diarrea en el nivel de emergencia de un hospital, lo primero que van a hacer, y en cualquier otra enfermedad, son funciones vitales. Las funciones vitales son fundamentales para orientarte y decir qué vas a hacer. Entonces, es lo parecido para un paciente que está con diarrea, ¿no? Presión baja, sobre todo en niños o jóvenes, hidratación, ¿no? No hay vuelta que darle, ¿no? La presión y está encima, está taquicárdico, de repente el pulso el pulso a la justa se palpa, ¿no? Está medio filiforme. Entonces, listo, este paciente se está deshidratando, se está chocando, ¿no? La anamnesis, en donde ustedes van a preguntar, pues, la cantidad, la coloración, el tipo de deposiciones, cuántas veces al día, si está asociado a fiebres o no, todas esas características que ustedes preguntan cuando hacen su historia clínica. Y en el examen físico lo que van a corroborar es pues, con la piel, ¿no? Las mucosas, ver si hay deshidratación. En realidad influye todo esto para llegar a hacer un diagnóstico, ¿no? Eso ya ustedes ya lo conocen bastante de esto. Y acá hay un cuadro, me pareció importante, sobre todo de hidratación, ¿no? Nosotros sabemos que hay por lo menos 3 tipos de pacientes con deshidratación, ¿no? Un cuadro leve, un cuadro moderado y un cuadro grave. Entonces, aquí en este cuadro están poniendo un paciente que está normalmente hidratado, ¿no? Que dice, primero hay que preguntar si tiene sed,
y si está orinando. Son dos preguntas básicas de las que tú te vas a decir, si tiene mucha sed, este paciente todavía está para hidratar. Y si no orina, probablemente le faltan líquidos. Y de esas dos cosas hay que ver que el paciente puede hacer falla renal. Ojo, un paciente que hace falla renal, tú lo puedes hidratar si se hincha y de repente no va a responder. Entonces, a veces los pacientes generalmente hacen falla renal por falta de líquido. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hay, bueno, preguntas a un paciente normal, está normal, un paciente que está levemente deshidratado, ¿no? Entonces hay una orina muy concentrada, orina oscura, ¿no? Va a tener poca sed, pero la orina ya te va orientando y te va diciendo, wow, este paciente está deshidratado. Parecido a los que vemos ahora, ojo con los COVID, ustedes que de repente han tenido ya por ahí algún familiar o algunos amigos que les comentan, los pacientes hacen una deshidratación tremenda. Hay pacientes allá en emergencia que no orinan porque les falta líquido. Así que hidratar, bastante hidratación a estos pacientes, no se olviden. Entonces acá la sed y la orina nos va diciendo cómo está el paciente, sobre todo en la parte de hidratación. En el aspecto, ¿qué vas a ver? Bueno, los ojos irritados, está sonoliento, ojos hundidos, como dice ahí, ¿no? Y la boca seca, ¿no? La respiración rápida, ya son características, ¿no? del cuadro de deshidratación. Y en la exploración, pues, vas a ver el pulso, la elasticidad de la piel y todo lo que ve ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú decides si está deshidratado o no está deshidratado, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú vas a decidir. Por ejemplo, en este aspecto, sobre todo, el paciente está comatoso, esos son factores de riesgo, ya indican que este paciente va a entrar en shock. Si un paciente se choca, el manejo de hidratación es totalmente diferente ya. Entonces ahí se ya da por dosis, se da mililitros por kilo por hora y se cambia el manejo. Es un paciente que necesita reponerse con rapidez el, el, la hidratación. Y esta diapositiva de acá lo puse sobre todo para hacerle recordar importante el estado mental, ¿no? Si está alerta, si está inquieto, irritable, si está letárgico, inconsciente. Y lo otro que hay que ver acá es que el paciente más o menos te dice, ¿no? Cuando hay una hipovolemia leve, generalmente el 5% del peso corporal, el agua, el 5%, generalmente hay esa cantidad de pérdida, ¿no? Del 5 a 10, generalmente una moderada, y más del 10% ya dice que es un paciente que está deshidratado severamente, y ese paciente puede llegar al shock, ¿no? En términos más o menos de mililitros por kilo, está abajo. Por eso es que lo puse esta diapositiva, porque hay que recordar y tener la idea de cuánto líquido le está faltando a una persona. Y también, ojo que las diarreas, como les digo, pueden complicarse. De repente la hidratación es lo básico y poner antibióticos si es una diarrea bacteriana. Pero pueden haber complicaciones, sobre todo con algún tipo de bacterias, ¿no? Como dice ahí. Y sobre todo en personas infectadas por VIH. Creo que hace poco hicimos los comentarios sobre un paciente con VIH y les decía, pacientes que llegan a estadio SIDA generalmente llegan con diarrea. Esos pacientes, la mayoría ya no va a salir. La mayoría de pacientes que llegan a estadio diarreico probablemente es hongo o son parásitos, ¿no? Y para que se infecten por un hongo o por un parásito, ese paciente tiene recuento de CD4 muy bajo, porque son las células que no defienden. Entonces, fácil, es una infección rápida, los virus generalmente una infección viral y rapidito fallecen. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? El síndrome urémico hemolítico, ¿no? Sobre todo la especie de Shigella, sobre todo la Escherichia coli enterotoxigénica, sobre todo para la toxina Shiga. Hay que tener en cuenta, hay que leer ese temita, hay que leer esa partecita porque con seguridad que va a venir algunas preguntas de ese tipo, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré,
Campylobacter. Y ojo, esto sí lo hemos visto y es con frecuencia. Por lo menos al hospital hubo un tiempo en donde llegaron bastante Guillain-Barré. Entonces, Campylobacter, los cultivos se encontró este tipo de bacteria, ¿no? Y en las artritis generalmente también Campylobacter, aparte de eso, y Salmonella, ¿no? Pero ojo con esta diapositiva. Para el apoyo diagnóstico, pues ustedes igual ya lo manejan, ya saben qué solicitar, ¿no? Material en fresco, sobre todo en heces. Vas a hacer una descripción de las heces, te van a decir esta cosa, si hay mocos, si hay sangre. Y con eso te orientas a qué tipo de infección tenemos, si es una bacteria, si es un virus o si es un parásito, ¿no? Entonces ahí van a determinar los leucocitos en la materia fecal y como decía, vamos a descartar que sea un proceso inflamatorio crónico o va a ser un proceso inflamatorio en donde va a haber bacterias, en donde se va a destacar una infección bacteriana. Entonces, para el apoyo diagnóstico, estos son exámenes en material fecal, ¿no? Hay otros estudios parasitológicos, sobre todo para ver parásitos, no examen directo porque pueden haber diarreas por parásitos. Más adelante vamos a ver el tema de los parasitosis. Un coprocultivo, de hecho, la mayoría sabe que está pidiendo un coprocultivo y sabe que va a encontrar los gérmenes que está buscando, ¿no? Y si ha tomado antibióticos, generalmente buscar cuestiones difíciles, que son muy asociados a los pacientes que consumen antibióticos. Ya los hemocultivos es más para cuando un paciente pues ya tiene una sepsis, porque ojo, una diarrea puede llevar a una sepsis, ¿no? Hay una descompensación generalizada, hay una falla renal, hay un problema respiratorio, hay una deshidratación grave, que el paciente esté shock, que se sobreinfecta por otras bacterias y necesita buscar en la sangre el tipo de bacterias que fue invadido. Como les digo, no se olviden, siempre que sospechen en un paciente por Staphylococcus aureus es muy agresivo, sobre todo en la parte pulmonar y en la parte de diarreas, muy agresivo esta bacteria. Hay que tener cuidado. Pueden haber endoscopías, sobre todo esas diarreas que son de pacientes sospechosos de cáncer, ¿no? Hay diarreas crónicas, de repente no tiene molestia, pero está con diarrea, por ahí le molesta un poquito, entonces hay que sacarle una endoscopía, por ahí que pueden ser ocasionados por una masa, un tumorcito, ¿no? Entonces, muy importante ver estos estudios, ¿no? En inmunosuprimidos igual, hay pacientes que están inmunosuprimidos y las infecciones virales son muy recurrentes. Como dice ahí, igual los cuadros severos con moco y sangre, pues lo que es más común que identifica mayormente una bacteria, ¿no? En el tratamiento para diarrea, prevenir, hay muchas formas básicas de prevenir, ¿no? Lavar los alimentos, lavarse las manos, sobre todo en los water, en el inodoro, muchas, ¿no? Los contactos con otras personas, hay muchas formas de prevenir, ¿no? Sobre todo cuando hay ya una diarrea instalada, generalmente lo primero que vas a hacer es hidratarlo, ¿no? Cualquiera que sea la causa de la diarrea, puede ser bacteriana, puede ser viral o puede ser por hongos o por parásitos, la hidratación es clave, ¿no? Vía oral o endovenoso. Generalmente los pacientes que van a ser infectados por toxinas, la mayoría tienen vómitos. Entonces en esos pacientes, pues obviamente, obligatoriamente vas a poner una hidratación vía endovenosa, ¿no? La previsión durante la diarrea hay que reponer. Lo que hacemos generalmente en un paciente en emergencia, cuando ya lo está llevando a la hidratación normal, cuando el paciente ya sus presiones, sus funciones vitales están estables, generalmente por cada diarrea se repone el 60% de la pérdida. Si una diarrea, el 60% se repone, adicional a la hidratación que le estás dando, ¿no? Para no eh, llevarlo nuevamente a la deshidratación. Entonces siempre hay que ir reponiendo de tal forma que el paciente se estabilice. En el tratamiento, pues aquí está el cuadro, en resumen.
Y lo que me interesa es la parte de la salmonela, la shigella, ¿no? Ahí está clarito, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto lo pueden ustedes usar, ciprofloxacina o ceftriaxona, son los medicamentos más comunes utilizados en la diarrea, ¿no? Si está sospechando de una diarrea por parásitos, metronidazol va a la cabeza, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas, pero cipro, septria son generalmente los que más se utilizan en este tipo de infecciones, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a comentar algo de parásitos, ¿no? Entonces, en definición, pues la parasitosis, ¿no? Generalmente pertenecen a un reino de protozoos y metazoos, ¿no? Vamos a ver más adelante una clasificación más específica, ¿no? Que principalmente se van a encontrar a nivel intestinal, ¿no? Son, digamos, también estos causan diarreas. Ojo, acá lo que hay que estar atentos es no todos los parásitos ocasionan eosinofilia. ¿Va? Por si acaso, también es un tema importante, hay que tener en cuenta. De repente te sacas un hemograma y dices, este niño puede tener parásitos, mira si hay eosinofilia. Ah, entonces ya te estás inclinando por algún parásito que no ocasiona o que no te da la eosinofilia, ¿no? Hay factores de riesgo también para la parasitosis, ¿no? El medio ambiente, ¿no? La higiene en los alimentos, ¿no? Los niños que están abandonados, los niños desnutridos, es de bajos recursos son los que tienen generalmente mayor riesgo, ¿no? Esta es una clasificación. Lo importante es ver los tipos que les he puesto acá, porque no he puesto todos, los más importantes, los que generalmente van a ocasionar la diarrea, ¿no? Bueno, más o menos para tener idea cómo es una diarrea, eso ya ustedes lo saben. Igual para ver un enterobius, creo que son gérmenes que ustedes ya los han visto, tienen las características, las ideas, solo para hacerles recordar. No he puesto ciclos biológicos porque generalmente la mayoría son parecidos, ¿no? Unos que vienen de los cerdos, otros que vienen de los otros animales, generalmente son parecidos. Interesa sobre todo en un paciente con diarrea, determinar qué es lo que le está ocasionando la diarrea y el manejo. Es lo fundamental que deben saber ustedes, sobre todo en el manejo, ¿no? ¿Qué hacer con ese paciente? Puse acá el ciclo 2 porque hay algunos parásitos que ocasionan eso, sobre todo a nivel pulmonar. Ojo con esto, lo estoy repitiendo creo 2 veces. Ya no se olviden de leer este ciclo de Lopes. Los ascaris más o menos para tener la idea, la cantidad de huevecillos que ocasiona una reproducción, o tener más, esto es más que todo para tener idea de estos parásitos, ¿no? Mecanismo de transmisión, lo que sí interesa, generalmente son vía digestiva, ¿no? Fecal oral. Las manos sucias, pues, la mayoría de niños, ¿no? Es lo más común. O también puede ser por alimentos, por el agua, ¿no? O algunos que a veces comen alimentos con tierra, ¿no? Y hay niños que les gusta comer tierra, ¿no? Lo que mayormente lo denominan la geofagia, ¿no? Son, digamos, formas digestivas de transmisión de estos parásitos. ¿No? Puede ser una infección directa, una autoinfección, ¿no? Por ejemplo, los trongiloides, que están en el cuerpo y que a veces salen por las heces y que otra vez nos podemos reinfectar. Y una infección o infección externa, sobre todo perianal, por ejemplo, los enterobios, ¿no? Que son los parásitos que comúnmente están segregándose, están saliendo generalmente en las heces a horarios determinados y que también nos podemos autoinfectar, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos algunos parásitos que viven dentro, es un ecosistema normal y que a veces no nos ocasionan daño, pero ¿cuándo nos va a ocasionar daño? Cuando la persona ya está inmunosuprimida, cuando las defensas son bajas y empiezan la diarrea. De ahí que los pacientes con VIH o los pacientes inmunosuprimidos van a tener diarreas con frecuencia, ¿no? Y ojo, miren esta
estrongiloides han habido, bueno, sí hay, por lo menos he tenido la oportunidad de ver 2 pacientes con estrongiloides. Es impresionante las lesiones que se hacen en la piel y pareciera que caminaran, porque en algún momento se palpa un abultamiento como un nódulo y después como que desaparece y aparece en otro lado. Pareciera que caminara por la piel, ¿no? Interesante esta transmisión de este estrongiloides. Y este cuadro, pues, de hecho, las manifestaciones clínicas importantes para las infecciones por este tipo de parásitos, ¿no? Por ejemplo, la entamoeba, ahí es entamoeba histolítica, generalmente ocasiona un dolor abdominal o una distensión abdominal, ¿no? Es un parásito que ocasiona esto, puede haber fiebre, va a ocasionar diarreas con sangre, ¿no? Y puede ocasionar hepatitis por obstrucción, una colecistitis, ¿no? Ocasionar una inflamación del hígado y ocasionar una hepatitis, ¿no? Y una obstrucción, puede haber una ictericia. Ojo con la entamoeba histolítica, ¿no? Son pacientes que también van a tener una anemia, ¿no? De hecho, anemia y eosinofilia. Miren que la entamoeba no ocasiona tanto eosinofilia, más anemia, ¿no? Y va a ocasionar obviamente una pérdida de peso, lesiona generalmente la mucosa gástrica, lesiona a nivel de intercambio, a nivel celular, lesionan sobre todo las células de absorción y van a ocasionar una mala absorción de los alimentos y por lo tanto una desnutrición. La giardia que hemos visto anteriormente, que no ha visto una infección por giardiasis, generalmente por líquidos se infectan, ¿no? Ocasiona también dolor abdominal, igual, ¿no? Va a haber una diarrea con vómitos, ¿no? Y igual, pérdida de peso, ¿no? No ocasiona eosinofilia, ojo con eso, lo que les estaba comentando. El Cryptosporidium igual, ¿no? Y el Balantharium coli son de las que generalmente cuando se hacen cultivos de ese generalmente van a salir con frecuencia estos parásitos. ¿Ya? Entonces, miren ese cuadro, no tenganlo presente. Y acá hay otro cuadro de otros parásitos interesante. Acá el enterobios vermiculares, anemia, eosinofilia, miren, se ocasiona o no. Ascaris lumbricoides ocasiona eosinofilia, ¿no? Strongyloides stercolaris, eosinofilia, ojo con este tipo de parásitos, ¿no? Como les decía, no todos pueden ocasionar eosinofilia, no todos los parásitos, ¿no? Y miren, el trichuris, ojo que el trichuris es frecuente, sobre todo en quienes, en esas personas que vienen de la parte de la selva, van a encontrar este tipo de parásitos. No sé si es más común o son los que están en mayor contacto con las aguas contaminadas o las sustancias contaminadas. ¿Y qué puede ocasionar? Como es un parásito, puede ocasionar un prolaxo. Miren eso, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, el enterobios es característico, ya ustedes saben, que el enterobio vermicularis ocasiona un prurito anal, ¿no? Ya eso lo saben desde siempre la secundaria, y que este enterobios puede obstruir, meterse al apéndice y ocasionar una apendicitis, ¿ya? Entonces, no olvidar esa característica de este parásito. El Ascaris lumbricoides que pueden ocasionar una obstrucción intestinal, obviamente cuando crece se enrolla y puede ocasionar este tipo de obstrucción. Entonces, si ustedes por decir tienen un paciente con eosinofilia, van a decir, puede ser este o puede ser lo de acá. Y están buscando y con esa sospecha diagnóstica ustedes van a empezar a tener el manejo, ¿no? Es un poco más práctico, más fácil, como decía. Entonces, miren la Tenia solium, lo que tiene solitaria, aparentemente no ocasiona tanto eosinofilia, ¿no? Pero, ¿qué es lo característico de la Tenia solium o solitaria? La neurocisticercosis, ¿no? Entonces, esto es característico de cada especie y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, son rasgos, digamos, particulares
de los que uno se puede guiar y poder manejarlos con más facilidad al paciente, ¿no? Entonces, no olvidar esas dos diapositivas. Los métodos diagnósticos pueden ser directos o pueden ser indirectos, ¿no? Los indirectos, como vamos a ver más adelante, son los marcadores de antígenos, pero bueno, acá los métodos directos, generalmente un examen directo macroscópico, ¿no? Identifica los parásitos en formas adultas y determina, ¿no? La mayoría que están en las heces, cultivos en las heces, y van a salir estos parásitos, ¿no? El examen directo microscópico, bueno, identifica formas evolutivas de parásitos, sobre todo las partes microscópicas, los quistes, los protozoos, los trofozoitos, las larvas, todas esas formas que algunos parásitos empiezan a desarrollarse, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esos parásitos que llegan a reproducirse y que generalmente en la mañana, por ejemplo, los cisticercos, tener en cuenta la cisticercosis, ¿ya? Por la neurocisticercosis, muy, muy común. De hecho, hay muchas características de este parásito. Y ojo, el cisticerco generalmente se encuentra en la carne, no en el pellejo, no en la grasa del cerdo. La mayoría, o todos, generalmente están en la carne, en la parte muscular, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, tener cuidado con la alimentación por cerdo, por carne de cerdo. Hay algunas coloraciones, sobre todo este Kinjo, que lo hemos utilizado con bastante frecuencia acá en nuestro hospital, ¿no? Sobre todo para ver Cryptosporidium, ¿no? Es común, es característico esta edición de Kinjo, ¿ya? Y otras coloraciones, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Sobre todo para ver otro tipo de parásitos, pero acá en esta diapositiva no resaltar la acción de Kinjo. Otro método de diagnóstico es igual, sobre todo las cintas adhesivas para ver enterovermiculares, ¿no? Estos generalmente se ponen en la cinta, eso creo que ustedes ya bastante han escuchado o han leído de eso, ¿no? Para ver el test de Graham, para sobre todo ver este tipo de parásitos. Otras, ¿no? Para ver, sobre todo, visualizar huevos, los métodos de concentración y el test de Ver, método de Berman, otro de los exámenes que se hace para Strongyloides stercolaris, ¿no? Les dije si ocasionaba o no eosinofilia, ojo con eso, importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Test de Berman, creo que ustedes también lo han escuchado ya con frecuencia, ¿no? Los métodos indirectos, como decía ahí, antígenos en heces y en suero, ¿no? Un PCR, el PCR es bastante certero. Bueno, no todos los laboratorios tienen PCR, ¿no? Algunos hospitales, pero los que lo tienen, pues, de bastante ayuda, sobre todo cuando no se puede diagnosticar por métodos directos. Y bueno, con respecto al tratamiento, lo que les decía, ¿no? La mayoría dice, parásito, metronidazol, ¿no? O de repente otro tipo de parásitos, igual, ¿no? Metronidazol en la mayoría, como ven ahí, ¿no? Eh, las amebas, la giardia, ¿no? Metronidazol. Nitazoxamida en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en este Clostridium parvus, pero metronidazol en la mayoría. Como ves, blastocitis hominis, ¿no? De repente un parásito de los canes, metronidazol. Ahí están las dosis, ¿no? Siempre metronidazol, tenerlo en cuenta, ¿ya? Para este tipo de infecciones parasitarias, ¿no? Las dosis están ahí establecidas. Igual, acá miren, mebendazol, albendazol, ¿no? Pero la mayoría y cuando no tienes un mebendazol, albendazol, puedes tener una alternativa, ¿no? Generalmente el metronidazol se utiliza bastante, ¿no? Y miren acá, ivermectina, obviamente algunos lo utilizan hasta ahora, lo que decíamos, ¿no? La ivermectina en realidad sí ayuda en un proceso inflamatorio, eso sí está demostrado. Pero bueno, no vamos a hablar de COVID con ivermectina porque algunos ya se dieron cuenta que no se utiliza, pero sí tiene que ver con unos procesos inflamatorios de este tipo de invasiones
de lesiones, ¿no? Entonces, no olvidar metronidazol, sobre todo acá son bastante sensibles para este tipo de parásitos, ¿no? Y bueno, lo tomé de las diapositivas que se enviaron de Lima. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Ojo que, bueno, esta es la última clase mía, creo, me queda una con mi grupo y se acabó. Yo en la noche nomás, yo siempre, antes de olvidarme todo lo que he comentado en la clase, trato de hacer las alternativas de las preguntas. Así que chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer? Los escucho. Doctor, una consulta. En el COVID, Sí. ¿cómo dijo que era la diarrea, la frecuencia? ¿Cómo? Ah, no, en el COVID hay pacientes que llegan con diarrea, claro. Y lo que es importante, la hidratación, les mencioné. La hidratación es clave en los pacientes con COVID. Bueno, no les mencioné creo acá, pero tiene que ver por cada 5 respiraciones en frecuencia respiratoria hablamos generalmente, la literatura menciona, alguna literatura menciona que hay pérdidas adicionales de agua, ¿no? Eh, hasta 10 mililitros en 24 horas. Algunas mencionan que más. Es lo mismo por cada grado de temperatura se incrementa la pérdida de agua hasta 0.5, algunas literaturas. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero en los COVID la clave es hidratarlos también. Hacen falla renal. Ahí en el hospital, bueno, y para comentarles, chicos, siempre en son de tratar de mejorar. Bueno, me quise poner un video de las diarreas, pero no me dio tiempo. Me refiero a diarreas ocasionadas en el COVID. Quise ponerlo, de verdad, pero no me dio tiempo de armarlo. Porque en esta semana en realidad es una semana pésima, horrible, diría yo. Hay pacientes, el servicio está repleto de pacientes COVID, jóvenes. La unidad crítica son 12 ventiladores. Creo que ustedes no sé si han rotado o han tenido la oportunidad de rotar en observación. Todas esas camas están con ventiladores, todas, no hay espacio. Y lo feo no es eso, ¿no? En tópicos está lleno, hay pacientes que están en la puerta esperando con su balón de oxígeno para entrar, porque no hay dónde ponerlos. Y no es uno, hay 6, 7, esperando que uno se hospitalice, que se vea de alta para entrar. Es horrible, horrible. Yo he estado de guardia en la noche y en realidad dan pena, ¿no? ¿Y quiénes están? Su esposa licenciada, su papá de UMED, y todos están ahí. Así que ustedes, chicos, los que me escuchan, miren, son jóvenes. Ahorita los que están llegando más son jóvenes. ¿Y cuál es el problema? Yo sé que ustedes tienen ganas de irse a divertir, a jugar, a reunirse. Perfecto, pero si se reúnen, reúnanse con su familia que sí los conocen. Porque si van a reunirse con gente que no conocen, no saben de dónde han estado, no saben si están infectados o no. Desgraciadamente está horrible. Y ojo, no es solo el hospital regional. El Heisen, porque no sé, bueno, he tenido la oportunidad de que me llamen para hacer UCI en el Heisen, porque no alcanza, no hay más sociólogos tampoco. Entonces, nosotros estamos manejando acá los ventiladores, estamos manejando todo lo que es ventilación. De hecho, estamos súper expuestos. Yo, la verdad, todos, no solo yo, tienen miedo, porque ustedes saben que intubar es colocar el tubo al pulmón, es una vía directa de contagio. Claro, estamos forrados con todo lo que tiene que ver en la parte de la mascarilla, el antifaz, los lentes y toda esa cosa. Pero por favor, chicos, ustedes que están ahí, que de repente, porque son jóvenes, piensan que no le va a dar, la mayoría que están yendo son jóvenes. Hay una gestante de 26 años, 22 semanas. Dios quiera que se salve ese niño, parece que no. Pero bastante chicos. Y ahí la recomendación es, los pacientes que empiezan a hacer infección por COVID, van a empezar a respirar rápido y van a perder agua. Aparte de las diarreas, aparte de lo que no quieren comer porque empiezan con anomia, empiezan con ageusia, no tienen ganas de comer, no se hidratan y van a hacer falla renal.
y los que hacen falla renal para recuperarlos es más complicado. Entonces, lo que les decía, la hidratación en pacientes COVID es fundamental. No lo olviden. Si todavía tienen tolerancia, lo pueden ingerir vía oral, pero si ya no, hidratación. Es fundamental eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, otra consulta. Usted dijo Sí, de que a veces la diarrea pasa, entonces ahí se consideraría, o sea, por ejemplo, vienen 5 días con diarrea, pero pasaron 2 días y luego empieza de nuevo, ¿se considera el mismo cuadro o es aparte diferente? se considera el mismo cuadro. Bien difícil que te vas salvo que pues estés en un ambiente, en un entorno en donde te vas a reinfectar a cada rato, pero generalmente se considera del mismo cuadro, ¿no? Y se va contando los días, porque hay pacientes que tienen diarrea, de repente un día, 2 días no hacen diarreas y otra vez vuelve, y eso se considera del mismo cuadro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Sí? Respecto al test de Barman que dijo, ¿podría repetir, se usa en diagnóstico de cualquier parásito o algún parásito en específico? No escuché muy ¿Sobre bien esa qué? parte. El test ¿Sobre qué? de Barman, me parece, Barman. Espérate. ¿Esto de acá? El método de Barman, claro, para ver sobre todo el estrongiloides, sí, sobre el estrongiloides escolaris. Estos parásitos es común, como les decía, sobre todo en los pacientes que vienen de la parte selva, pareciera que están más en contacto con aguas contaminadas o con algunas sustancias que se infectan. Pero el té de Barman, el método de Barman es muy importante para hacer el diagnóstico del estrongiloides. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Pregunta. El ciclo de Lopes, no se olviden, hay que leer algo más. ¿Y qué parásito entra ahí? No se olviden. Hay mucha información de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Algo más? Bueno, ya creo que si no hay, es la última clase, chicos. Bueno, no he tenido la oportunidad de verlos directamente porque son bastantes, pero seguro. Yo honestamente esperaba que en este año pudieran integrarse a las prácticas en emergencia, pero parece que no.